Agradecer, agradecer la presencia de todos ustedes. Veo más nombres que imágenes, salvo mi amigo Carlos Moya, que está en cuerpo presente. Y les pido en algún momento que prendan las cámaras porque la clase tiene que ver justamente con la posibilidad de conversar. ¿Mm? Mire, la idea de estar hoy día haciendo esto, aparte de darle un respaldo importante y generar una fuerza, digamos, ideológica, técnica, científica a nuestra organización, cumple con la idea de mostrar un poco, o más que un poco, mostrar definitivamente un planteamiento respecto al conocer. Porque a ustedes les pasa y a mí me pasa que hoy día el aula en realidad es algo desierto. Hay mucha gente en el aula, pero en rigor la sensación es una sensación de soledad. ¿Ya? Una sensación de que hemos perdido la universidad ya no es lo que pensábamos que era, se nos exigen muchas cosas que en rigor son más cuantitativas y como de KPIs o indicadores que tienen que ver básicamente con el proceso de oferta y demanda. Entonces, el espíritu crítico, la idea de esa universidad, que era una universidad de transformación, que era una universidad que miraba futuro, que creaba ciudadanos. Hoy día, por lo menos en mi país, yo no la veo. Veo lo contrario. Veo una empresa ya donde los tipos generan una economía de mercado, un modelo de mercado, tanto en los papers, en los sistemas de educación, en las publicaciones, en el número de matrículas. O sea, me doy cuenta de una especie de esquizofrenia entre lo público y el mercado. Entonces, la idea era, bueno, y frente a esto, ¿tenemos alguna posibilidad de buscar ideas nuevas? En el fondo, ni siquiera innovar, de buscar ideas nuevas, de buscar una gestión que si bien la conocemos, la suponemos, podemos llevarla a cabo. Bueno, esa es la idea de este primer curso. Un curso pequeño, corto, pero la idea es poder discutir acerca de ciertos supuestos que nos permitirían mirar a futuro o construir a lo menos un presente en el cual tuviésemos un paraguas de conversación que pudiera organizarnos y orientarnos frente a un camino de conocimiento. Yo me voy a presentar fundamentalmente en lo que hago. Yo soy de formación biólogo. Obtuve contra viento y marea un doctorado, porque yo creo que nunca me había pasado tener un doctorado con tanta lucha ideológica y de conocimiento. Nos persiguieron a mí y a Humberto Maturana, que fue mi tutor en el doctorado de la Universidad de Chile, la Facultad de Ciencia que más parecía la Santa Inquisición, porque aunque ustedes no lo crean, el tener ideas nuevas que rompen lo clásico nos genera amistad, genera por el contrario mucho rechazo. Así que tuvimos que vivir con Maturana en ese tiempo el rechazo a este tipo de ideas. Y mi trabajo fundamentalmente es la cibernética. Yo trabajo en cibernética que no tiene nada que ver con lo que es la transformación digital o la robótica, sino tiene que ver con una visión transdisciplinaria que viene desde 45, que era básicamente el estudio del control en las máquinas y en los humanos, digamos, los seres vivos, control de las comunicaciones. Pero hoy día ya estamos viendo la cibernética en términos de lo que son sistemas viables, ya sistemas de relaciones viables. Entonces, yo lo que en este primer encuentro, les voy a contar algo que me sucedió el otro día en una feria que hubo en Chile, que vino una doctora de Estados Unidos a hablar sobre el mindfulness. Mindfulness son técnicas básicamente para lograr la atención y hacer ejercicios sobre la atención y tienen todo un programa. Pero a mí me llamó mucho la atención valga la redundancia, de que en rigor primero estaba el sentido, y no, y si uno pierde el sentido, pierde la atención. Y justamente le pregunté a la doctora, le dije, mire, yo creo que una cosa es la atención, pero otra cosa es el sentido. Y cuando uno habla en una clase y redunda sobre algo que hizo sentido, se pierde la atención. Por lo tanto, mi visión es que el sentido está previo a la atención.
Y desde el punto de vista de lo que yo hago, la estrategia de selección en un campo de tensiones que logra generar sentido y estabilizarlo, es justamente la materia que a mí me interesa en la investigación que hago. ¿Ya? Entonces, yo con todo respeto, lo que primero que vamos a hacer es un poco desmoronar las creencias. Yo siempre he dicho que lo mejor que uno puede partir en el aprendizaje es cuestionarse las creencias. Entonces yo ahora voy a empezar a proyectar. ¿Se ve bien? ¿Estamos ok? ¿Sí? Bien. Entonces, nuestra primera clase o nuestra primera conversación, más que clase, nuestra primera conversación va a ser sobre nada es lo que parece. Y lo primero que vamos a hacer es conversar sobre esto. Y es porque es una experiencia dolorosa que a diario, en todas partes del mundo, no sé si será lo mismo, pero en Chile nosotros vivimos, amanecemos, dormimos, comemos, vamos al baño con el PIB. Es como si fuese, digamos, la orientación de conocimiento y de bondad y beneficencia. ¿Ya? Es como si el PIB funciona, nosotros deberíamos ser felices. Deberíamos tener, ¿cómo se llama esto? Deberíamos tener un buen pasar. ¿Ya? Pero fíjense que en estricto rigor lo que vemos ahí son símbolos y operaciones lógicas entre símbolos. Y para que esto tenga algún significado y algún impacto, tiene que haber un narrador, tiene que haber un observador. Entonces, claro, si nosotros vemos lo que significan los símbolos y le damos sentido, hablamos del consumo, de la inversión, del gasto público, las exportaciones, las balanzas, pero jamás nos hemos cuestionado, ni nadie ha cuestionado en la educación, ¿ya? ¿Qué significa? Y esto fue una ecuación que se hizo en el año 34, ya que decía Kuznets que no se podía confundir esta ecuación con el bienestar social. Y esto hoy día es la orientación que se da en todos lados y que se habla en la televisión todos los días y en todos los medios de comunicación. Se utiliza el PIB asociado justamente a lo que el creador dijo que no se debía hacer, confundirse con el bienestar social. ¿Y esto por qué es grave? Porque a partir de una confusión simbólica, de un isomorfismo, de una forma de símbolo que tiene un contenido que solamente lo puede decir alguien que lo relata, genera en nosotros un cambio absoluto respecto a los discursos. Hoy día los discursos ya no son políticos, son discursos de KPI. Y si ustedes ven los gobiernos y ven la política hoy día, venga de donde venga, las promesas son las mismas. Y tienen que ver justamente con esta ecuación. Por lo tanto, tenés una dictadura, un secuestro del conocimiento en base a la cantidad y a los símbolos. Entonces, ¿de dónde venimos nosotros en términos de nuestra generación o la forma en que de alguna u otra manera, nos educaron? Nos educaron en una creencia de certidumbre y confianza. Si hay certidumbre, hay confianza. Y esa confianza se debe fundamentalmente a la física del objeto. Si hay objeto, hay certidumbre. Y si hay certidumbre, hay confianza. Y eso es lo que nosotros de alguna u otra manera hacemos saber en los cursos. Y eso formamos al estudiante que está en la universidad. Todo lo que formamos está en base a la certidumbre. Todo lo que formamos está en base a lo inamovible. Todo lo que formamos está disociado el observador de lo que observa. Todo es, entre comillas, objetivo, sabiendo que la objetividad no es más que un predicado del objeto y que la coherencia de ese predicado finalmente puede ser la objetividad. Entonces, viene la primera pregunta y aquí donde empezamos a hablar con todos ustedes, la siguiente. El ser judío cristiano nos obliga a nosotros a implantar patrones de credibilidad.
Y esta foto es uno de los grandes patrones de credibilidad. ¿Ya? No tenemos aquí a Moctezuma, no tenemos a Lautaro, no tenemos a Capaunicán. Hay muchos otros filósofos que ni siquiera supimos que existían, ¿ya? De los pueblos originarios. Sin embargo, si ponemos a Einstein, para nosotros es válido como una persona que tiene conocimiento y valida el conocimiento. Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿quién quiere responder esta pregunta? ¿Quieren que le pregunte yo o alguien quiere preguntar o responder? Ayúdame, Carlos. ¿Qué crees tú? ¿Está la luna todos los días? Es que yo soy complicado, entonces Pero te tomarás tu tiempo. está la luna todos los días, ¿Mm? es una frase interrogativa Sí. eh, que es significante junto a una imagen. Ahí hay tres elementos: la luna, la imagen de la luna, supuestamente la luna, el rostro de Einstein y la pregunta. ¿Está la luna todos los días? Es una mala pregunta, es una pregunta mal hecha. Bueno, él se volvió absolutamente medio loco cuando Heisenberg lo hizo. Joana, ¿Qué tal todos? ¿Cómo están? Buenas tardes. sí, Desde Guatemala, hola. de la Universidad Rafael Andívar, ¿cómo están? Bien. A mí, pues yo me voy un poco más a lo práctico. Yo tengo una persona que quiero muchísimo, una persona de mucha edad que es fotógrafo. Y me hizo la misma pregunta hace algunos años. Y yo me quedé como, ¿qué? ¿Cómo así, la luna? Y me dio una explicación y me dijo, la luna está siempre, todos los días está la luna, todo el tiempo. Lo que pasa es que no la vemos, porque a veces no vemos lo que está ahí porque existe. Perdón, que no porque no la veamos no quiere decir que no existe. Y entonces me Mm, tocó realmente en relación de qué hacemos nosotros también en los salones de clase cuando no percibimos quiénes de los que están ahí están presentes o ausentes. bien. ¿Alguien más? Yuri, Alicia, ¿alguien más quiere responder? ¿Quién más quiere responder? Eduardo, Lina, Yo, Guillermo. yo, yo, Ya, dígame, Carlos don Castilla. Carlos. Don Carlos, dígame. A ver, esto es oportuno porque durante la pandemia nos acostumbramos por lo menos 2 años a dar clases en línea a los alumnos. Entonces, yo voy a dar el caso concreto de la UNAM en México. La Facultad de Derecho prohibía a los profesores exigir a los alumnos que tuvieran prendida su cámara. Y la pregunta es la misma. ¿Está el alumno ahí o no? Igual aquí está la pregunta de si está la luna o no. Bueno, la luna está. Ahora con este último experimento de la NASA, en donde fueron a la luna, pero ya no alunizaron, sino nada más le fueron a dar la vuelta, pues ahí está la luna y sigue estando después de 60 y tantos años o no sé cuántos han pasado y llegarán otras generaciones y seguirán viendo la luna, oyendo a la luna. Lo mismo nos pasaba con los alumnos. No sabíamos si la imagen que estaba fija ahí de un dibujo sin rostro, digamos si el alumno estaba ahí o no, pero la esencia es que tendría que estar ahí a escuchar al profesor. Aquí la luna pues no necesita que la escuchemos, nada más necesita eh, girar alrededor del Sol, el tiempo corresponde, ya nosotros verificamos cada vez, cada día, que ahí está la luna y ahí va a seguir. Está bien. ¿Alguien más quiere decir algo? Fernando Garzón, ¿quieres decir algo? Sí, igual. Buenas noches para todos. Qué Bueno, gusto saludarlos. La luna está allí. Lo que pasa es que tiene diferentes fases que no las vemos. Tiene ángulos de que refleja el sol y que no los vemos, pero siempre está y estará allí. ¿quién más quiere aportar algo? ¿Saben qué?
Si nadie más quiere decir algo, no hay problema. En rigor, Aquí. ¿quién quiere decir algo? Guillermo, Sí, dime. pues buenas tardes, doctor. Buenas Hola. tardes, los demás compañeros. Y sí, yo comparto también, creo que fue Joana que hizo la provocación inicial, ¿no? De que ella siempre está ahí, pero depende de los factores y de cómo también lo miramos o tal vez no la encontremos. Pero esto también yo comparto con el grupo de que los factores ahí están presentes, pero ni siempre estamos ahí como, no siempre, no solamente abiertos o solamente estamos ahí en con esta parte factible, ¿no? De visibilidad o algo, pero sí está en los diferentes aspectos que estamos en este sentido. Entonces sí me parece que sí, la luna sí está todos los días, pero ni siempre tenemos las condiciones o la oportunidad de mirarla, ¿no? Entonces creo que estos factores contribuyen. Gracias. Ok. ¿Alguien más? Eduardo, Lina, Sander, ¿alguien más quiere decir algo? Lina. Sí, yo quisiera decir algo, y es que también depende mucho de cómo se dé la situación, porque aunque sepamos científicamente que la luna está y se ha comprobado, hay personas que dirán, pues si no la veo, no está. Simple, o sea, que se compruebe, porque si no está, si no la veo, pues para esa persona no va a estar. Cuando la otra persona, digamos, dice, pero está, o sea, existe. Entonces, depende mucho también del punto de vista de las personas, creería yo. ¿Sí? ¿Alguien más se está poniendo entretenida esta conversación? Yo la estoy realmente encontrando entretenida porque, ¿qué les dije al principio? Vamos a empezar derribando los mitos y las creencias. Porque si ustedes reflexionan en lo que acaban de decir, nunca hablaron de la luna, hablaron de sus creencias. Nunca hablaron de la propiedad de la luna porque no tienen acceso a la propiedad de la luna. Es lo mismo que el gato de si está vivo o está muerto. Es exactamente lo mismo. Ustedes acaban de echar abajo la relación con el observador. Porque si nosotros decimos que la luna está, pero hay que verla, etcétera, nos estamos olvidando siempre de algo, del observador. Decir que la luna está no habla de la propiedad de la luna, habla de la relación que nosotros hemos encontrado o hemos desarrollado. O sea, habla de la posición del observador. Y fíjense lo que les ha costado tratar de responder una pregunta que en rigor no es un engaño, sino es una pregunta que es absolutamente epistemológica, porque supone una posición del observador, una relación y un objeto. Pero la relación no es el objeto. Y ustedes están hablando de la relación con la luna, no del objeto. ¿Ya? Y necesariamente vuelven a lo que dije al principio, la necesidad de la certidumbre, necesidad que el objeto esté. Si nosotros tenemos este nivel de creencias y estas apuestas en rigor en el conocer, imagínense lo que nos pasa en las clases hoy día con los jóvenes que son que vienen de generaciones mucho más jóvenes, ¿ya? Y que tienen otro nivel de certidumbre. O sea, en estricto rigor, con nuestras propias dudas, con nuestras propias formas de enfrentarnos a las relaciones y a los objetos, tenemos problemas en la universidad. Y esto es lo que yo creo hoy día. Pero voy a ser aún más exacto. Si el gato de Schrödinger está vivo y está muerto, solamente cuando el observador entra en relación con el gato puede responder. Por lo tanto, decir que la luna está, aunque no la veamos, es una apuesta, es una especulación nuestra. ¿Por qué? Porque llamamos a la ontología como forma de respuesta. Necesitamos el ser. Sin embargo, los pueblos originarios nunca hablaron del ser, siempre hablaron desde el estar. Y es una cosa que nosotros no hemos aprendido todavía. Por eso en México, por ejemplo, existe en los tojos jabales el concepto de nosotrificación, que elimina el yo judeo-cristiano.
Ya hablar desde el nosotros, que es el tic de los tojos es mucho más fuerte en términos de la eliminación de lo no vincular. Y aquí aparece un concepto muy difícil, que es la relación, y que se ha confundido, que se ha tratado de llevar a ser objeto, pero no se puede medir, no está en el objeto. Y eso vamos a verlo ahora. Miren. Segunda pregunta. Acá tenemos dos círculos que son exactamente lo mismo. Yo los hice iguales, los calqué, los copié, pero no hay ninguna diferencia ni en el diámetro, ni en la... Nada, son lo mismo, ¿ya? Sin embargo, uno es rojo y otro es verde. Ahora, va a salir alguien que va a decir, sí, pero si hay una persona que tiene, ¿cómo se llama? El problema con los colores, entonces va a haber, no importa. Va a haber, a lo mejor no va a haber el rojo, no va a haber el verde, pero va a haber que hay una diferencia en algo. ¿Sí? Bien. Fíjense la pregunta que voy a hacer ahora. La pregunta es, ¿en qué lugar encontramos la diferencia que hacemos? No le estoy preguntando cuál es la diferencia. Les estoy preguntando dónde localizamos la diferencia de color que hicimos. No sé si se entiende la pregunta. ¿Ya? Yo quiero preguntar varias veces porque esta pregunta no es trivial. ¿Dónde localizamos la diferencia que hacemos? Y aquí es donde viene la base del conocimiento relacional. ¿Quién quiere empezar? No se me escapen. ¿Quién quiere tratar de empezar con esta pregunta? Rodolfo, estás sin micrófono. ¿En qué lugar lo encontramos? Claro, ¿dónde encontramos la diferencia que hacemos? En los dos círculos, en las circunferencias que tenemos en la pantalla. ¿Y en cuál de las dos? Pues yo diría que en las dos, o sea, yo sí veo al menos una verde, otra roja, una a la derecha, otra a la Sí, izquierda, está muy ¿verdad? bien. Ajá. Sí. No sé también si la pregunta se dirigirá a en qué lugar, o sea, en qué lugares concretos encontramos también esos colores, ¿verdad? O si No, 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 circunscribe no. solamente al círculo o a los Nada más, círculos. Rodolfo, es solamente lo que estás viendo ahí. Tú Mm. extrajiste, igual que todos nosotros, una diferencia de color. Y yo que estoy preguntando, estamos de acuerdo. Extrajimos una diferencia. Ya sabemos que la diferencia está en el color, pero yo estoy diciendo, ¿pero dónde la ubico? Ajá, ¿en qué lugar? Claro, ¿en dónde lo ubico? En la relación entre ambos. Ah, y... Pero otra vez, o sea, si volvemos a la relación, ajá, a Leonardo y a Carlos, es eso, porque vemos Ah, una, no, o percibimos o hemos desarrollado una diferenciación. Algo ¿sí? lo vemos como verde y algo lo vemos como rojo, diría Sí, yo, no sí. lo sé. No, está bien, Ajá. ¿sí? Pero la pregunta es, ¿dónde lo ubico? En la relación. La pregunta es sí, también. Ujú. Pero me falta algo. Sí, ¿en ¿En cuál, dónde está la dónde está relación? esa relación? Así es, ¿dónde está esa relación? Claro, porque si yo digo está en la relación, ¿quiere decir que la puedo ubicar en el objeto? Significa que yo tengo un componente propio que me permite hacer la diferencia o establecer la relación. Ya, pero ahí te fuiste, pues, Carlos, ¿ya? ¿A dónde? Te fuiste directamente al principio explicativo del componente oscuro aquel. Allá, bueno. ¿Cuál fue el componente? ¿Dónde está el componente oscuro? Ese componente propio. Esa es una cualidad del objeto. ¿Dónde está? O sea, si yo me voy al componente propio, lo agarro, lo abro, ¿encuentro ahí localizada la diferencia que hice? Es que tiene que ver con los cuadros de referencia, claro. Es otra cosa. Oh, que les juro que hemos estado por lo menos media hora de clase haciendo esta pregunta. ¿Ya? Después les voy a contar. Joana,
Leonardo, Ah, antes de Dígame. Joana también. Sí, sí. ¿No será que también aquí en qué lugar encontramos la diferencia del verde y el Sí, rojo? Tal vez un poco siguiendo la, la línea de Carlos. Bueno, la hemos hecho nosotros, los sujetos. muy ¿Ya? bien. Otra vez, volvemos al objeto. Sí, pero, De, de- Rodolfo, sí, perdón, sigue, perdón, no te voy a de- interrumpir, ok, disculpa. dejando el yo. Pero bueno, también porque hemos llegado a un consenso de decir que uno es verde y el otro es rojo, ¿ya? Sin matizar en verdes y rojos. Pero ahora no sé si es parte del problema de lo que has dialogado con estudiantes en esas medias horas de clase. Bueno, tenemos el contraste tal vez de esa relación porque el fondo es blanco. No lo sé. Tal vez si tuviéramos un fondo rojo, pues bueno, ya nos cambiaría el problema. Si el fondo fuera verde, ya nos cambia el problema. Pero, No a lo ver, sé, no lo sé. pero no te compliques, Rodolfo, mira, vamos de a poco. Joana, voy a contestar a Rodolfo. Joana, tomando todo lo que han hablado, igual lo que Leonardo dijo al inicio y ahorita hablando de que Rodolfo le está cambiando el fondo, no sé, me vino como la profundidad y pienso, ok, entonces parte no del objeto al final, porque si le estamos cambiando fondo, entonces parte del observador, o sea, lo que estamos haciendo nosotros desde afuera, cómo estamos observando, pues cualquier cosa que pase, pero es nuestra posición al observarlo. Pues muy, por ahí pienso, porque por justo ahí, por ahí, por ahí. Rodolfo decía, y si le cambiamos, ok, entonces no son objetos, somos nosotros desde nuestra posición, ¿qué estamos observando y cómo? Estamos bien. Ya me está gustando este curso. Alicia, ¿qué te parece a ti? ¿Qué me parece? ¿Sí? ¿Qué te Eh, parece? Me parece un círculo verde y un círculo rojo. Oye, ¿ustedes se dan cuenta que hacer este tipo de clases en la universidad hoy día es altamente provocadora? Porque está liquidando los mitos de creencias. Y yo les voy a decir por qué. Pero antes quiero seguir más. Yuri, ¿qué piensas tú? ¿Dónde localizamos la diferencia que hacemos? En el color. No, no, esa es la diferencia. Ya sabemos que la diferencia está en el color, pero ¿dónde lo localizamos? ¿Dónde? En mi modesta opinión, aquí me parece estar, como decimos en Cuba, que le estamos tirando piedras a la luna cuando los estudiantes nos están contestando. Yo, desde mi percepción, lo veo en lo que encierra cada círculo, lo que tiene dentro. Para mí es la diferencia. Uno es verde, encierra el color verde, el otro encierra el color rojo. Mire, Hasta mire, ahí creo que... yo quiero que se den vuelta en esto, porque ya no los voy a tratar de torturar mucho rato más, ¿ya? Pero después les voy a decir que extrañamente, Eduardo Ramírez, te tengo vigilado desde acá. Cuéntame, ¿cómo lo ves tú? Ay, disculpe. Em, pues yo lo estaba viendo más en cuestión a cómo lo concibe cada uno, ¿no? O sea, más que visualizar el objeto, puede ser que yo le vea al rojo, le conozca rojo, lo conozco como colorado a lo mejor. ¿Sí? Entonces, podría ser ahí esa diferencia, ¿no? En torno al contexto en el que tú lo pongas. Sí, pero escuchen, voy a retomar. Lo que yo estoy preguntando es, ¿dónde localizo la diferencia que hago? Ya no me importa el color. Yo extraje una diferencia en base al color, pero lo importante aquí es la diferencia. ¿Dónde la localizo? Nelson. Sí, buenas noches. Buenas noches. Un saludo para todos. Para mí, ateniéndome pues a la pregunta en qué lugar encontramos la diferencia, para mí la diferencia está en el sujeto que la percibe,
en el sujeto que percibe al objeto, es decir, en mí mismo, yo, aquí, en mi lugar, en mi conciencia, ahí encuentro el lugar en donde está la diferencia. Si me expliqué, doctor Leonardo, Sí, se yo explicó. lo que quiero decir es que el lugar en donde yo encuentro la diferencia es en mí mismo, en Ok, mi conciencia. ok. Hay una respuesta. Don Rafael. Rafael. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, Hola, yo Rafa. coincido con el doctor anterior y para mí también la diferencia está en la percepción como componente cognitivo perceptual, ¿verdad? Para mí la diferencia está en la percepción. Él agregaba al tema del sujeto, que estoy totalmente de acuerdo, pero para mí sería una respuesta concreta, la diferencia está en la percepción. Bien, antes que yo siga, Fernando, ¿quieres decir algo? Y como cada cual percibe desde lo que mira ahí en el objeto. Cuando hizo la primera pregunta, dije, pues el color está dentro del círculo, la diferencia, que el uno es verde y el otro rojo, inicialmente. Pues me puse a pensar en todo el fondo. Dije, no, la diferencia está en el fondo, ¿sí? Que permite establecer esa diferencia. Si no hubiera un fondo blanco, no podría establecer. Si coloco un fondo verde o un fondo rojo, pues ahí cambia la percepción. Y la tercera, de acuerdo con lo que dice Nelson, por ejemplo, el doctor Nelson, en la cual dice, está en la manera como yo percibe las cosas. ¿Sí? En la vida nada es verdad, nada es mentira, todo depende del color del cristal con que se Que mira, se le dicen ve. por ahí. Bien, ok, Entonces, mire que es la percepción que uno tiene frente a la imagen que nos está presentando. ok. Antes de que yo responda, ¿alguien quiere agregar algo? Porque en el fondo lo que hemos hecho es jugar a la objetividad y a la subjetividad. Pero el problema está que en lugar de la diferencia no es ni subjetivo ni objetivo. Porque si estuviera en el mí mismo, ¿en qué parte de la percepción está? ¿Está en las neuronas? ¿Dónde? Si yo tomo al mí mismo, ¿qué hago? Le abro el cerebro y encuentro ahí en la red neuronal la localización de la diferencia. Pues no. Entonces, extrañamente, y esto es lo que ustedes van a tener que de alguna manera internalizar, cuando yo extraigo una diferencia, aparte de estar situada, no está en el objeto. Y eso me incluye incluso a mí como observador. Entonces, la diferencia no se puede localizar porque está en una relación que es situada y desaparece en la medida que nosotros no lo usamos. Y la gracia que tiene es que no se puede medir. ¿Y qué han hecho los físicos? Siendo muy dictadores, han confundido todo el conocimiento de la interacción con la relación. Entonces, ¿qué hicimos nosotros en el fondo? Extrajimos una diferencia, pero éramos triferenciales porque había un observador extrayendo diferencias. Por lo tanto, como no tienen forma, como no son ontológicas, ustedes no las pueden tocar. ¿Por qué? Porque no es un objeto. Y es aquí donde cambia todo el conocimiento. El conocimiento se basa en la extracción de diferencias y toda unidad viva diferencia. Por eso la inteligencia artificial no está viva porque no puede diferenciar. Ustedes váyanse al chat GPT o donde quieran y háganle este mismo ejercicio. Y se va a dar cuenta que la inteligencia artificial no tiene ningún patrón posible para responder la pregunta. ¿Por qué? Porque está formulada en certidumbre y objeto. La triferencia es el átomo, por decirlo de alguna manera, de la relación. Y aquí es donde los físicos se pierden y hablan de lo cuántico, etcétera. Lo cuántico es prerelacional. Cuando uno abre un quark, según ellos, encuentra ¿cómo se llama? Una huella energética. Finalmente dice que todo está relacionado. Entonces que vivimos en una malla de relaciones. Pero ahí se confunde.
porque nosotros hemos logrado, incluso cuando hablamos de sistema, confundir el objeto. Cuando hablamos de sistemas, siguen siendo objetos. Siempre nos vamos a lo ontológico, no podemos escapar de la ontología. Pero lo que yo acabo de hacer es decirle a ustedes, miren, hemos extraído una diferencia que no está en mí, tampoco está en los objetos que estoy diferenciando. La diferencia que extraje no la puedo localizar, está situada. Sabemos que está, pero no está en el objeto. Ese es el trauma de este ejercicio. En mí mismo o en los objetos no puedo localizar la diferencia. Pero no se preocupen, porque ahora les voy a contar algo que es maravilloso. Pero antes vamos a hacer otro ejercicio, ¿ya? Vamos a diferenciar forma, fondo-forma. Y vamos a ver que cada vez que diferenciamos vamos a generar un patrón de algo. Yo quiero que me digan qué libro es el que está en pantalla. Primera diferencia, fondo-forma. Primera diferencia. Segunda diferencia. Cuando alguien diga cuál es, yo paro. Tercera diferencia. Cuarta diferencia. ¿Nadie? El Quijote de la Mancha. Ah, ¿y cómo supo usted que era el Quijote de la Mancha si solamente extrajo diferencias? Cuando empiezo a relacionar las figuras que van Ah, apareciendo. pero qué maravilla, o sea, que somos capaces de generar un patrón, ¿ya? Y generar un objeto y darle un sentido al objeto a partir de un proceso diferencial que no tiene forma ni ontología, no tiene existencia. Porque usted lo que hizo no fue solamente mirar el objeto de ahí, el burrito o nuestro amigo el Quijote, ¿ya? Usted lo que hizo fue extraer diferencias, que no estaban localizadas ni en el fondo ni en la forma, pero usted logró hacerlo. ¿Se entiende más o menos hacia dónde va esto inicialmente? Miren, les voy a decir cómo funciona. Yo en un momento creé la lógica diferencial. La lógica diferencial se basa en tres componentes que no se pueden separar, van al unísono, que es, ¿cómo se llama? La función, el sentido y la forma. Más que la forma, la posición. ¿Bien? Les voy a hacer un ejercicio para que más o menos vean cómo funciona. La posición es el contexto desde donde uno plantea algo. Esa es la posición. Por ejemplo, si yo estoy en una universidad o estoy en un colegio y tengo en mis manos dos lápices que son idénticos, pero uno es rojo y otro es azul, y extraigo la diferencia de color, tal como los hemos hecho con los círculos, tomo esa diferencia, la tomo así. En realidad, la tomo por una forma elegante para que no nos perdamos en la incertidumbre. Y le asigno una función, por ejemplo, que el rojo sirve para corregir y el azul sirve para escribir. Al asignar esa función, le doy un sentido. Y ese sentido es que dentro de un contexto de colegio o de universidad, ¿ya? Es aceptado y se legitima la función de la corrección por rojo y la escritura por azul. Yo podría escribir en rojo, podría corregir en azul, pero no tiene sentido dentro de la legitimación de una, ¿cómo se llama? De una zona de profesores estudiantes. ¿Se dan cuenta? Ahora, ¿qué es lo fundamental en esto? Que tomé algo que no tiene forma, que no tiene cuerpo, que es simplemente una diferencia y le asigné una función. Y esa función después la legitimé. Eso significa que cuando yo escucho un discurso sobre un concepto en la clase, tengo que saber qué estoy diciendo.
Si estoy manejando solamente la posición, ¿qué función le estoy dando al concepto y qué legitimidad tiene para el estudiante que está escuchando? Porque si solamente es función y no hay legitimación, no hay sentido, al estudiante le importa nada lo que está escuchando. Entonces muchas veces hacemos las clases tomando fundamentalmente la cocina. Porque el tipo quiere práctica, dice quiero práctica, no, no quiero filosofía, dice. Pero resulta que esa práctica básicamente es funcionalista y debilita la función porque no sabe en el contexto en que se hace, pero debilita el sentido de legitimidad de lo que estamos diciendo. Por lo tanto, los contenidos pasan a ser no solamente ilegales, sino ilegítimos. Y ahí es donde tiene la propuesta de lo que nos está pasando hoy día. Entonces, miren, fíjense hasta dónde puede llegar con esto. ¿Qué es la posición? Es la ubicación relacional desde donde uno extrae diferencias. ¿Qué es la función? Es efectivamente cuando uno extrae esa diferencia, ya la diferencia lo que hace es operar en el campo de tensiones de la relación, opera la diferencia. Esa es la parte de función. Y el sentido justamente introduce la interpretación, que hace que algo que esté oculto, ya, se vuelva relevante, se legitime. Esto es mejor que la dialéctica, eso se los puedo poner absolutamente sobre la mesa, ¿ya? Porque los obliga a mirar de a tres y no de a dos, ¿ya? Y tiene mucha aplicación. Hasta aquí, yo le dije en la primera clase, vamos a vomitar, vamos a sentirnos incómodos, vamos a cuestionar, pero hay que hacerlo así porque si no dura la primera y si la clase fuese más de lo mismo, pierde sentido. O sea, yo no vine a legitimar con ustedes el proceso diferencial. Lo que estoy haciendo yo es mostrarles cómo un proceso diferencial puede ser legitimado a partir de las creencias de ustedes que están justamente limitando la posibilidad de abrir el conocimiento. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos, de alguna manera, golpeándonos a nosotros mismos en las creencias, desde la luna hasta la diferencia de color y hasta el Quijote. ¿Se dan cuenta? Bien. Ahora miren, apliquémoslo a algo cotidiano. Aquí tenemos una linda foto del COVID. Fíjense que en biología clásica, incluso en Maturana, los virus no son autopoyéticos, no se autoproducen, no están vivos, son moléculas. Si entonces uno mira, ¿qué tiene esto? Tiene la posición de virus. Dentro de la trama relacional tiene una posición, dentro del contexto de la biología y de las enfermedades tiene una posición. Pero es una molécula que, entre comillas, para la biología no está viva. ¿Qué sucede cuando se conecta con la célula? Oh, maravilla. Aparece algo que no estaba. Aparece la función. Aparece función, es capaz de operar esa posición en el campo. Y si opera, genera sentido para el virus. ¿Cuál es el sentido? La capacidad de reproducirse. Entonces pasa diferencialmente de una posición de no vida a una posición de una unidad vida. Bien, quiero parar un poquito acá. Voy a parar con esto. ¿Cómo vamos? Yo estoy muy contento. Ustedes saben que yo soy Bien, feliz bien, haciendo clases, dele nomás. ¿sí? Pero yo necesito retroalimentación. Y En yo la medida que trabajo. usted la pida. Yo la voy a pedir en estos momentos porque entenderá usted, pues, doctor Moya, que tenemos casi, saber, 40 minutos, son 20 para las 9, 10 para las 9. Usted entenderá que con estos tres conceptos uno debería tener un chorreo neuronal más o menos, porque en el fondo se está enfrentando a las propias creencias de uno, ¿ya? A la verdad, a la objetividad, a la subjetividad, a la realidad
conceptos que por mí deberían estar prohibidos en el uso del lenguaje, porque son siempre impositivos. ¿Sí? Eh, consejo, cuando ustedes escuchen una discusión, lo que están escuchando es la posición. Tienen ustedes que mirar desde esa posición, se opera y qué función está operando y qué sentido quiere lograr esa posición. La política es de una trivialidad y de una linealidad absolutamente morbosa, por decirlo de una buena manera. Bien, entonces yo ahora quiero hacer preguntas. Si de eso se trata esta clase, si no, vamos a ser un biólogo, o sea, como decían los Lelutier, cuando somos dos somos un biólogo. Yo no quiero que sea un monólogo, ¿ya? Por lo menos que hablemos dos. Ya, empecemos con, a ver, Joana, que te veo contenta. ¿Cómo vamos hasta acá? Aquí estamos, retando las creencias, como dices. Lo bueno es que aquí todos tenemos experiencia docente para saber que desaprender es importante en lo que hacemos para volver a aprender. Así que aquí estamos reconfigurando los límites que tenemos. Bien. O sea, pero ¿es masticable más o menos esto? ¿Se puede masticar? Claro. ¿Sí? Nos está llevando a la profundidad. La verdad es que no sé en qué momento pasaron 50 minutos. Sí, ¿no? Ah, No se ha perdido la atención. Sí. no, para nada. ¿Por qué? Porque tiene sentido, ¿ves? Por eso. Eso es. Gracias, Joana, yo me voy feliz. Don Carlos Moya, ¿cómo está usted? Mire, estamos desconstruyendo una manera de apreciar las interacciones en el marco de la práctica didáctica, de la interacción de saberes, y entonces es muy importante completar el itinerario de su propuesta, darle la vuelta, ver si la podemos cada uno apropiar a su manera para luego, ¿cómo se llama?, resignificarla. Entonces yo voy como si estuviera con una venda y que me llevan de la mano y me dicen, camina, camina, no, no. Y de pronto siento que me hacen bajar un escalón, ¿no? Por eso prefiero yo que usted siga reconceptualizando porque es heurísticamente muy potente. Ok, gracias, don Carlos. Don Rodolfo, que lo veo contento usted también. Sí, a mí eso, toda la idea me fascina. Sin embargo, me sigue costando, aunque se dieron ya tres ejemplos, el lograr ver esa articulación en los tres, no sé cómo llamarlo, momentos, fases, no lo sé, de sentido, función y sentido, valga la redundancia, ¿verdad? Ver ese orden, ¿verdad? A pesar de los tres ejemplos que son muy claros. No sé, tal vez en su forma tan pedagógica, aunque ya nos dijo que no era pedagogo, sino biólogo, y lo vimos también por el currículum, pues tal vez eso, el ir profundizando de esta forma que lo está haciendo, como para que cada uno, como siempre, vaya jalando el agua para su molino, ¿verdad? Pensando en su disciplina, esta cosa entonces la puedo aplicar o llevarla por este camino para que tenga sentido para los estudiantes. Y bueno, y para uno mismo. Bueno, les agradezco. ¿Alguien más quiere decir algo? Pues está abierto. Yo tengo la idea de que una hora y algo es bueno. ¿Sí? Ahora, miren, les voy a mostrar un par de ejemplos ahora ya prácticos. ¿Ya? Nos vamos a ir directamente a lo que uno debería hacer en clase y es lo que yo hago en clase. Después de, yo me tocó hacer clase en el TEC de Monterrey, en otras universidades también. Y claro, en las dos primeras clases todos lloran porque dice, este tipo está loco, ¿de dónde viene? ¿Qué hace? No se mide, no hay número. ¿Ya? Y yo les voy a decir, yo creo que están, ¿qué pasa? Que en la tercera clase, cuando ya empiezan a utilizar las herramientas, hay una apertura, se produce una apertura, entonces se dan cuenta que han perdido la mitad de su vida tratando de hacer cosas que en lo cotidiano iban contra el sentido común. ¿Sí? Bien. Mire.
A menos que alguien quiera decir algo más, yo sigo. Nelson, Ladi, Derín, Jefferson, Andrés, Camila. ¿Alguien más quiere decir algo? Doctor Leonardo, Sí, dígame. sí, usted me hace recordar un ejercicio que siempre hago inicial con los estudiantes cuando les digo, cambien de dirección, giren, roten y terminan haciendo lo mismo, confundidos, ¿sí? Sí, Entonces, perfecto. entonces mira que cuando tú nos colocas tres conceptos, los confunde inicialmente. Sí, inicialmente Sí. uno, porque no está, no piensa de la manera tridimensional o tridimensional, sino que uno va a los preconceptos que ya cree lógicos y que ya están establecidos. ¿Sí? Y eso es de construir un poco las ideas y los preconceptos que uno ya los tiene como sembrados acá. Si nosotros estamos manejando la posición, dice, no es lugar ni es esencia, dice, ¿no es cierto? Ajá. Es la diferencia aquí en ellos. El mismo sentido, dice, el sentido es la interpretación que uno le da, ¿sí? Que se vuelve relevante o que se vuelve oculto. ¿Cuál es la función? No es registrar pasivamente, sino operar la diferencia del cambio. Eso es lo que uno a veces le lleva a decir, eso es la metacognición también, ¿no? O sea, pensar sobre lo que está ya establecido y inicialmente entran en crisis los estudiantes, porque dice, bueno, ¿qué es que quiere? O sea, ¿qué logré? Les digo yo, dice, confundirnos porque ¿Ve? estamos enseñados a esa linealidad, ese pensamiento, a que todos nos digan y nosotros poder dar fe de lo que nos han dicho, pero no de construir esos conceptos. Gracias, Fernando. ¿Alguien más antes que muestre otro tipo de cosas? Bien, voy a seguir entonces. Y sí, aquí quedamos. Déjenme ver algo más que no es esto. No quiero llegar a esto todavía. No, voy a pasar a otro lado. Bien. Les voy a mostrar algo que les voy a adelantar. Déjenme buscarlo acá. Vamos a cerrar aquí. Voy a deconstruir, como dicen ustedes, las organizaciones. ¿Ya? Se las voy a deconstruir porque yo siempre he dicho que uno confía en el objeto, ¿ya? Pero nunca ve el objeto en términos de mirarlo de otra manera. Déjenme buscar la talento de computador, porque obviamente parece que talento el internet por acá. Espero que los iraníes no hayan echado abajo todavía la red mundial, pero creo que todavía puedo lograr acá. Denme un segundo. Qué lento. A ver. A ver si lo pongo acá. Paciencia. Pueden descansar cognitivamente mientras yo hago esto. Vamos a suponer que es nuestra pausa activa. Ah, eso, la pausa activa. Muy bien. Vamos, dame un segundo. Acá está. Vamos a cerrar los ojos. No quiero que vean todo. Les voy a mostrar algo muy rápido. Miren, esto tiene que ver de alguna u otra manera igual con ustedes, ¿ya? Lo que vamos a aprender nosotros en términos prácticos se llama neuroestrategia, ¿ya? Y la neuroestrategia parte de la incertidumbre. Yo no sé cómo están ustedes en sus países, pero para nosotros esta es comida diaria. Esto está todos los días en Chile. Uno se levanta y se acuesta con esto. No hay ninguna posibilidad que algo de esto no esté. Y el problema que hoy día tenemos, lo que está en rojo, es efectivamente la pérdida de un analfabetismo funcional que se llama, que leen pero no entienden. ¿Ya? Y si tomamos todo este nivel de incertidumbre y después vemos que en nuestra querida tierra, ¿ya?
que podríamos decir que es un objeto esférico, aunque otros digan que es plano. ¿Ya? A mí me da lo mismo si es plano o esférico, porque cuando uno compra una casa o un terreno, jamás le venden una esfera, le venden un plano. Así que en estricto rigor, nosotros compramos todo en el plano y medimos en el plano. Y nos acostumbramos a las proyecciones cartográficas que lo que quieren es aplanar. ¿Ya? Pero vamos a suponer que por lo menos lo que se ve o lo que nos cuentan que se ve es redondo. Si es así, si usted tiene un objeto finito y lo conecta de manera infinita como fue Internet, ¿ustedes se dan cuenta el disparo que se produce conectivamente para poder acceder a la información, a los datos, mejor dicho? Por tanto, efectivamente, la velocidad con que hemos hoy día y estamos acostumbrados a acceder a los datos, ¿ya? Más la incertidumbre, estamos obligados por lo menos a llegar a esto. O sea que el conocimiento, lo que está en cada aula, a lo menos debería entender que tienen que manejar incertidumbre y complejidad vincular. Pero no es fácil. Si yo veo un colegio, ¿ya? Y pregunto, ¿y nuestra universidad responde a esto? Las estructuras universitarias de cohesión, conducción, coordinación, comunicación, ¿están estructuradas para manejar la incertidumbre y la complejidad vincular actual? ¿No? Bueno, ¿por qué? Porque hoy día si uno ve una universidad, está llena de espacios en blanco. ¿Qué son los espacios en blanco? Donde habitan las redes relacionales que soportan la organización más allá de una familia. Bien, fíjense que si uno dice, bueno, esta es la universidad. ¿Ah? Tengo el rector, el vicerrector, los directores, los profesores, todo. Ahí está. Esto es lo que ustedes le venden. Esto es nuestra universidad. Pero cuando uno empieza a vivir la universidad, se da cuenta que en rigor se parece más a esto. Y si uno despeja la jerarquía, se encuentra con una heterarquía informal, que es donde se hace la gestión. Y por eso, si uno sigue bajando, se va a encontrar con esto. Por aquí viene la mano. ¿Ya? Esto que ustedes ven aquí es hoy día cualquier organización en el mundo, en algunas más, otros menos, pero van a encontrar este tipo de situaciones. Por lo tanto, cuando estamos hablando de conocer, de generar conocimiento, ¿ya? Y vamos a una estructura que debería facilitar esto, la gestión se hace sobre este tipo de relaciones, nos guste o no. Entonces, ¿dónde entramos nosotros? Acá. ¿Dónde van a entrar ustedes con este curso? A entender cómo funcionan sus cursos y cómo hay varios intereses que generan desalineamiento en lo que ustedes pretenden o quieren hacer dentro de la universidad o dentro de las mismas clases. Porque los estudiantes, yo no les digo alumnos, les digo estudiantes, tienen su propia variedad de intereses. Y muchas veces esa variedad de intereses ya, no les atentan contra el significado, la posición, la función y el sentido que ustedes quieren darle a la clase. Sobre todo porque la estructura de Estado obliga a un tipo de educación y a un tipo de orientación para reproducir el Estado. El Estado es conservativo. Entonces, imagínense cuando uno lo obligan a decir, estas son las mallas curriculares, estos son los contenidos, y uno se va tranquilo pensando que eso es. Y lo que hemos visto acá, que nada de eso es. ¿Por qué? Porque cada vez que lo llevamos a la práctica, generamos variabilidad, no variedad, ¿ya? Generamos variabilidad de los procesos. O sea, generamos una especie de rango de resultados posibles que después nosotros a través de las notas o a través de algún tipo de evaluación decimos si funcionó o no. Pero en estricto rigor, lo que estamos apostando desde esta teoría es que las diferencias que se hicieron cuando hicieron las clases generaron sentido en el estudiante y ese sentido debería proyectarse o verse en las notas de la evaluación. Apostar a eso es apostar que la luna sale todos los días.
sin que yo esté ahí. ¿Sí? Ahora mire, este es un mapa de una persona que podría ser un rector recién puesto o un gerente general. Este es un mapa de confianza. Y la persona piensa, esta persona que está ahí al medio, confía en quienes desconfían de él. Por lo tanto, otra vez aparece la idea de nada es lo que parece. Si yo les muestro un poco más, por ejemplo, estos gráficos de gerencia, el gráfico que está abajo, el de la izquierda, ¿ya? Muestra, o el punto rojo es el líder, el gerente general, y está viendo, el gráfico ve el nivel de certidumbre del discurso político de toma de decisiones y el ámbito de llegada del discurso. Ese pobre hombre estaba solo y no duró más de 6 meses. Y era una organización estratégica en el país de nosotros. ¿Se dan cuenta? Entonces, la apuesta, el decir voy a enseñar, es absolutamente una ilusión. ¿Por qué? Porque nadie puede enseñar, lo que pasa es que otros tienen que aprender, que es muy distinto. ¿Y cómo logramos saber si uno aprende? Y aquí viene, y con esto voy a terminar la clase de hoy día, algo muy interesante. Se los voy a mostrar directamente en pantalla. Cognition. Esto. Miren, este instrumento permite saber cómo conectan los estudiantes frente a una pregunta. A partir de la próxima clase, yo les voy a dar durante la semana, les voy a dar un pass a una página para que ustedes puedan generar este tipo de mapeo. Esto se llama mapeo cognición. El mapeo cognición tiene algo maravilloso que elimina las asambleas. Eso es lo primero que yo hago, eliminar la asamblea. Pues la asamblea dura, en términos de atención, 5 minutos, 10 minutos, después ya se chacrea y en general terminamos cada uno hablando de lo suyo y no escuchando al otro. Y acá lo que se usa son lógicas totalmente distintas, son lógicas negativas. Por ejemplo, en este caso estábamos mirando nosotros una organización que tenía que ver con los servicios de ayuda infantil en Chile. Entonces, cuando se hablaba con los funcionarios o con las direcciones, se llegó a la idea de ¿por qué no llevaban a cabo el propósito institucional? ¿Qué nos impide llegar a cabo el propósito? No era cómo lo vamos a hacer que se hace en la planificación estratégica. Acá se cambia y se pregunta por el impedimento. ¿Qué me impide hacer las cosas? Y la gracia que tiene el método es que no tienen que explicar nada, lo que tienen que decir básicamente es una lógica negativa y una distinción, pero no debe explicar la distinción. Entonces, ¿qué permite? Permite que todos participen, hasta los que no quieren hablar participan, porque no tiene que explicar nada, no tiene que caer en la vergüenza de la explicación, simplemente tiene que dar su idea, porque cuando conectan se produce lo que se llama inteligencia colectiva. Esto yo lo apliqué y lo hemos aplicado en el Tecnológico de Monterrey a los estudiantes de liderazgo, ¿ya? Y hay 30 estudiantes que tenían problemas con las familias, lograron mejorar sus relaciones vinculares a partir de los mapas cognitivos que generaron con sus propias familias, ¿ya? Entonces, ¿cómo se hace? Lo primero, la pregunta, se pregunta qué te impide hacer lo que quieres hacer, y después cada persona dice cada una de las distinciones que están ahí en negativo. Una vez que terminan todo el mundo de decir esto, las distinciones, lo que está en las cajas, se conecta. Ellos también conectan todo. Aquí el que guía esto no se mete, no dice nada, solamente ayuda a operar. ¿Ya? No puede dar ni distinciones, ni criterios, nada, solamente ayuda a que esto se configure. Las líneas rojas son de asociación libre, las que están acá. La asociación libre es cuando le dice cigarrillo, café, por ejemplo. Las que son azules son de causa-efecto. Las que son verdes son de conflicto. Entonces, fíjense lo que se hace. Están diferenciando todo el tiempo y armando.
una narrativa colectiva a partir de darle función a las diferencias que salen. Entonces ustedes me dirán, bueno, ¿y qué hacemos con esto? Algo muy simple. Analizamos cómo funcionan sus diferencias y qué tengo que hacer respecto a lo que están diciendo. Y eso me permite a mí entender, por ejemplo, que las primeras 5 son las que están permitiéndome entender los impedimentos que están generando. Por lo tanto, la desconfianza en este caso tiene 3 conceptos que entran al concepto de desconfianza y 5 que salen. Y las bandas son básicamente profundidades de los conceptos. Entonces yo ahora tomo esto que está acá, lo toco, me voy acá y analizo el concepto. Entonces ya no es solamente conexiones. Ahora empieza a producirse una narrativa que me permite a mí saber qué hay que resolver, qué debo resolver, qué puede ser resuelto y qué hace sentido con lo que estoy diciendo. Imagínense que esto lo hemos probado en ciertos estudiantes, que cuando yo hago una prueba y paso un concepto, si yo mapeo cognitivamente el concepto antes que haga la clase, solamente por intuición, y después que hago la clase, hago nuevamente el mapa sobre el mismo concepto, voy a saber que el estudiante cuántas conexiones estaba haciendo, qué nivel de variedad de conexiones tiene, aumentó la complejidad respecto a un problema, porque si aumentó la complejidad respecto a un problema, quiere decir que aprendió algo. ¿Ya? Esto se llama mapeo de cognición, los sistemas están hechos por la corporación nuestra, tanto como la teoría diferencial como la teoría relacional. ¿Bien? ¿Qué quiero yo? Que en el último curso ustedes ya puedan mapear y se den cuenta hacia dónde podemos llegar con esto. Esto va a ser como el caballito de batalla. Y como yo le dije a Alicia, tú te das cuenta, Alicia, si hiciéramos un congreso, que en vez de que todos participen de 30 personas y hablen, y hablen, y hablen, pudiéramos mapear cada equipo, vamos a tener claro frente a un congreso hacia dónde están yendo, cuáles son los paradigmas que están y nos vamos a demorar básicamente un día en lograr entender hacia dónde va el congreso. Bien, yo creo que estamos en un momento que ya puedo parar, no los quiero cansar más, pero ya les puse las expectativas posibles. Así que me pueden decir lo que quieran ahora porque ya vieron cómo funciona el AK-47, como digo yo. Ya no solamente tienen la teoría, sino ahora tienen el AK-47 ahí funcionando y está lubricada. Bien, ¿quién quiere empezar? Nos quedarán 5 minutos, 10 minutos. Una ¿Alguien quiere decir preguntita, algo? una Dígame, don Fernando. preguntita. Las líneas, el significado, ¿sería tan amable de repetirlas, por favor? Las líneas verdes son de Ajá, conflicto. ¿Ya? ya. ¿Quiere que le muestre el mapa de nuevo o no es necesario? No, no, no es necesario. Ujú, Las líneas azules son de causa-efecto simple y las ya, líneas rojas son de asociación libre, o sea muchas que no son gracias. causal, ¿ya? Entonces eso configura y me permite a mí entender cómo están conectando. Entonces la idea es entender no al personaje individual, sino al colectivo, cómo está entendiendo el colectivo los conceptos que yo estoy entregando. Porque si el colectivo es capaz de construir una respuesta frente a un problema, quiere decir que mi clase ha sido una maravilla. O sea, aquí no hay flojos ni inteligentes. Hay una configuración colectiva, diferencial, que es capaz de resolver un problema. Y aparte de eso, es vinculativa, que es lo que a mí me interesa. Por eso sacamos la idea de pedagogía vincular regenerativa y pedagogía de la reexistencia. Bien, Joana, ¿Ves mis signos de interrogación por toda mi cabeza? sí, No, la sí, verdad es súper, súper interesante. No, hasta miedo me está dando llegar a esa cuarta clase ya con todo lo del mapeo vincular y eso, yo, ay, Dios. pero
¿Ustedes creen que esto se produce al norte? ¿Se produce al sur? Somos más complejos, aunque ustedes no lo crean. Y esto tiene mucho que ver con los pueblos originarios, la forma compleja de filosofía que tienen. Por eso yo estoy muy contento. Ya, ok, ya te veo ya te veo los signos de interrogación. Rodolfo, que lo veo muy contento. No, eso es muy retador lo que nos está presentando. Igual que Johanna, me quedan muchas preguntas en la cabeza. Eh, Gracias por el material que nos promete darnos, porque yo también soy mucho de como ir leyendo, ir reflexionando para ir, no sé si ajustándome o desajustándome, ¿verdad? Pero necesito sí ir llevando también como ese material extra para poder seguir reflexionando. Así que muchas gracias. De nada. Yuri Sander, Matos, aunque tú no lo crees, yo ya apliqué en Cuba esto en algún momento. Yo ya estuve ahí en La Habana. Yo creo que Joana va a estar de acuerdo conmigo en que va a tener que darnos un tiempo primero para asimilar y después para responder con esas Oye, preguntas. ya no tienen tiempo, ya no tenemos tiempo. Mira que hay un loco suelto, así que mucho tiempo no nos queda. Para que tú. Ok, ¿alguien más quiere hablar algo? Alicia, Carlos. Mira, es que yo vengo acompañando a mis colegas, les digo que yo vengo acompañando a Leonardo ya hace varios meses en este estudio y por lo tanto me siento en una posición distinta, de familiarización respecto a lo inédito y novedoso de esto. Solamente quiero decir que en la novela Cien años de soledad hay un señor que se llama Melquiades y que es el que viene y aporta a la comunidad eh, objetos nuevos que no se conocen. Y de ahí uno comprende luego la primera frase del libro Cien años de soledad, cuando el buen día recuerda que su padre lo llevó a conocer el hielo. Entonces imagínate en Colombia, un clima ecuatorial, y él, la apreciación de su experiencia es que el hielo quema. Bueno, yo creo que aquí tenemos un Melquiade que nos ha puesto una barra de hielo y nosotros la estamos tocando y no sentimos el frío, sentimos que quema. Así que va a ser muy interesante, Leonardo, el modo como tú vayas bajando en cascada en los otros encuentros, las distintas facetas, para que al final nosotros podamos efectivamente ratificar tus tres hipótesis que levantaste esta tarde. La primera, demostrar que podemos leer de otra manera las interacciones pedagógicas. La segunda, que tu enfoque es un enfoque válido de, para la reflexión crítica del pensamiento abstracto, digamos, y que esto puede ayudarnos a resignificar nuestra práctica. Así que muy optimista, te agradezco, te felicito y vamos a ver qué nos trae Melquiade en su próxima visita. Bien, yo les voy a dejar todo los material entre hoy día, entre mañana, digamos, más que hoy día. Bueno, puede ser entre hoy día y mañana. Todo el material se los voy a dejar en la web nuestra, Alicia. ¿Ya? Y tal como me pidió Alicia, este curso va a tener un diploma. ¿Ya? Una Un constancia. diploma, una constancia que va a firmar la Corporación Síntesis y Alicia, digamos. A mí siempre se me olvidan los nombres de Alicia, debe ser la edad. Ay, du. Pero sí, ya, vamos a firmar para que tengan presente que no es cualquier curso. Y lo otro que para tener ese curso tienen que aceptar esto y llorar hasta la cuarta clase. ¿Ya? O sea, Muy bien. es obligatorio, es una tortura. Don Carlos, ¿quiere decir algo? No, no, que estoy de acuerdo que hasta la cuarta. Sí. Hay gente que no conozco, Lina, Iracema, Camila, Derilyn, Lady, están por ahí, porque sería como bueno.
para no quedarme con Iracema, Como la luna. ¿sí? Para saber que están. No, no te escucho, Iracema, porque está apagado tu micrófono. Sí, desculpe-me. Estou reflexiva e pensando quantas possibilidades para a docência, para a atuação em minhas classes, que tenho, tenho que continuar refletindo. Me parece muy bien. Está bien. Gracias, Iracema. Joana, ¿qué Gracias. pasó? Perdón, yo solo estoy dejando en el chat mi correo electrónico porque a mí este taller, este curso taller donde vamos con sentido, de ahí navegaremos hasta la cuarta clase, me la pasaron de la facultad de la universidad y yo nunca me registré, no tengo datos, no sé a dónde dirigirme, con quién hablar, entonces si me pudieran mandar por favor un correíto con toda la información. Sí, Alicia es la gran jefa. Gracias, Alicia, por favor, no me olvides. No sé si necesitas algún otro dato o si me mandas un link o algo, no sé. Claro que sí, te mando un link cuando tenga tu, también ponme tu teléfono, por favor, Pero ahorita te lo pongo. Joana. Sí. Oye, puedo molestar una hora si Y tenemos no, tiempo todavía. Leonardo como experto, se supone que iba a ser un pequeño cuestionario para el registro de los Bueno, asistentes. hay 4 clases. Sí, Sí, pero va a quedar grabado, entonces en realidad si dejan todos los datos al sí, chat, está mejor. bien. Perfecto, está grabado. Se está Sí, yo grabando. necesito irme tranquilo. Entonces, quiero saber, a lo menos ver la cara de Lina Meneses. ¿Hay cámara, Lina? Sí, muy bien. Ya, Lina. ¿Qué tienes que decir tú? Porque nos quedan minutos que son para ti. Ya, no, buenas noches. Pues yo la verdad estoy empezando con el tema de la docencia. Voy a empezar la maestría en docencia universitaria en Pasto, Nariño, y pues nos ofrecieron este curso y quise tomarlo para aprender muchísimo más desde ya. ¡Oh, qué bien! Me siento pero honrado, absolutamente. Camila. Camila. No está la Cami. Camila Dávila, ¿estás por ahí o tienes problemas? Ahí viene. Buenas noches, ¿cómo está? En el momento pues no tengo cámara, No sin importa. embargo, le quisiera agradecer mucho, la clase fue excelente, nos ayuda mucho como a ver pues básicamente una imagen desde diferentes enfoques, desde diferentes perspectivas. Realmente es excelente. Estoy haciendo la maestría en docencia universitaria, ya estoy en mi segundo semestre. Y realmente en mi experiencia docente hay varias cositas que sí he tratado de enfocar, pero ahora es como que ya uno las puede validar como ya con más seguridad. Muchísimas Muy gracias. bien. Gracias a ti, Camila. Me falta Derlin. ¿Tienes cámara o puedes hablar, Derlin? ¿No? Porque hay gente a lo mejor que no tiene recursos Angélica. Angélica entonces, Angélica Revelo. Está sin micrófono. Hola, buenas noches. Mi nombre es Angélica. Yo soy ingeniera civil y soy estudiante de la maestría en docencia universitaria. Este es también mi sexto año como docente y pues muy agradecida. La verdad, me amplía muchísimo la visión, ¿no? En mi trabajo, ¿cierto? De esta parte pedagógica, de la parte didáctica, de cómo nosotros vemos la educación en los jóvenes, pero también pues como con una perspectiva mucho más crítica, ¿no? Y más enriquecedora. Y por eso pues realmente agradezco mucho estos espacios. Muchas Gracias a ti, gracias. Angélica. Gracias a ti, Angélica. A usted una noche, en esta oportunidad mi intención es incomodar, ni mucho menos por falta de respeto a nadie.
En esta noche, señores, por acá le vengo a ofrecer lo que es la rica chocoteja, que cuenta con el rico sabor, lo que es. No entendí nada, pero en fin. Hay Era un una micrófono doctora. que estaba abierto. Sí, doctora. No sé quién quiere hablar ahora. ¿Angélica? Pero Angélica estaba hablando, no sé. Bueno, falta Luis Córdoba, Rafael Mejía, falta Derlin Díaz. Ya, pero yo creo que estamos bien. ¿Quién quiere Yo, hablar? Rafael. rapidito, solo saludarle, agradecerle, quedé entusiasmado con esos conceptos que nos compartió. Espero que en las próximas clases, para comprobar que estemos todos y con ese nivel de cognición, no vayamos a ser sometidos a pruebas antidoping, porque creo que más de alguna ocasión va a ser necesario algún alto nivel, al menos de cafeína, creo yo, a esta hora. No, no, Gracias, sí. desde Honduras un abrazo a Ok, todos. gracias a ustedes. Bueno, Alicia, usted entró, no sé si alguien más quiere hablar, si no, damos por finiquitado hoy día, digamos. Perfecto. Si ya no hay nadie, entonces nada más le damos las gracias al doctor Leonardo por su brillante exposición y ya nos dejó con muchas interrogantes. Espero Así que que las Doctora vayamos Alicia, buenas noches. resolviendo. Buenas noches. Adelante, doctora Doris. Ay, qué gusto escucharla y felicitarle por la ponencia. Tenía una reunión, pero de todas maneras ingresé y la situación, o sea, mi conexión es para felicitarla por la exposición que he hecho. Pude lograr unos 30 minutos antes, pero aquí estoy, felicitándole al doctor y también a usted, doctora Alicia. Muchas Muchas gracias. gracias. Muchas Buenas gracias. noches. Buenas noches, Gracias. doctora. Buenas noches. Pues sí, doctor, ya nos dejó muchas interrogantes y ahora sí que vamos a decir, no se pierda la continuación de este interesante curso el próximo lunes a las 6 de la tarde, hora de la Ciudad de México, creo que 7 horas Colombia, 8 horas o 9 horas Chile, ¿verdad? Sí, 8 horas Chile. 8 horas, bueno, 8 p.m. Chile. Y creo que también Brasil, ¿verdad? Mm, ¿Verdad? Por ahí, quienes están de Brasil, Sí, Guillermo. las De nueve, acuerdo, muy bien, a las nueve. perfecto, muy bien. Y solo decirles que el día 4 de mayo, que es la última sesión, la vamos a recorrer a las 2 de la tarde, hora de la Ciudad de México. Entonces, 3 de la tarde, hora, creo que Perú, Colombia, etcétera. Entonces, nada más para que lo consideren en su agenda. El 4 de mayo será a las 2 de la tarde y las otras dos sesiones que nos faltan serán a las 6 de la tarde. ¿Ok? Muy bien. A todos muy agradecidos porque están acá acompañándonos. Muchas gracias. Y bueno, pues esperamos verlos el próximo lunes por acá. Ok. Buenas Muchas noches. gracias, que Buenas tengan noches. buena Hasta luego. noche. Hasta luego. Chaito, bye. Hasta luego. Buenas Hasta noches a luego. todos. Bye bye. Leo, ¿te quedas un ratito? Sí, sí, me quedo. Ujú. Hasta luego, gracias. Hasta luego, Chao, Chaito. chao. Bye. Gracias. 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 Sayonara.